Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 4 de diciembre de 2020. Bueno, otra semana excelente para Wall Street, tanto el Standard & Poor's, pero ahora también el Nasdaq tocaron nuevos récords históricos durante esta semana. De hecho, hoy está marcando un nuevo récord histórico el Standard & Poor's. Y bueno, hay que decir que a pesar de que el Nasdaq también tocó récord histórico, en realidad el Standard & Poor's viene un poco mejor porque está mucho más balanceado en los sectores que tiene y bueno, es cierto que todavía la preferencia por las empresas de aquellos sectores considerados como value, como sectores de valor, y más aún aquellos sectores que fueron más golpeados por la pandemia, siguen estando en preferencia de los inversores en estas últimas semanas, más que nada por un sentimiento positivo que genera la aparición ya de las vacunas, los cronogramas ya de vacunación, ya pensando con una posible vuelta a la normalidad para el año que viene. Pero es importante volver a recordar y volver a explicar que esto parece más un movimiento temporal ligado a un sentimiento positivo por las vacunas que están avanzando satisfactoriamente, pero que de ninguna manera parece ser un movimiento a favor de las empresas de valor que va a mantenerse más a largo plazo, pensando ya en un año adelante, ya pensando más en 2021, sino que parece ser más un movimiento temporal, como ya los ha habido, y por lo tanto creo yo que lo más sensato es seguir teniendo la mayor parte del portafolio invertido en empresas de valor. Así que hoy vamos a profundizar, voy a tratar de explicar más en detalle los sectores de valor, los sectores de crecimiento, para ver entonces por qué nos conviene seguir invertido más bien en sectores que son más favorables a la inversión en crecimiento y no tanto a la inversión en valor, aunque por supuesto por temas de diversificación también conviene tener alguna empresa de algún sector de valor en el portafolio. Así que bueno, arranquemos otra vez con la definición que di hace un par de informes atrás: empresas de valor, empresas de crecimiento. Y una de las tantas divisiones, lo cierto es que no hay una definición universalmente aceptada de empresas de valor y empresas de crecimiento. Una definición que me gusta mucho es que si las ganancias por acción de una empresa tienden a ser muy volátiles en el tiempo, los inversores suelen calificarla como empresa de valor, debido a que no están dispuestos a pagar altas valuaciones por una empresa con ganancias cíclicas y volátiles, mientras que si las ganancias por acción de una empresa crecen con relativa estabilidad a lo largo del tiempo, esta suele ser considerada como una empresa de crecimiento. Entonces, esa estabilidad en las ganancias de las empresas en crecimiento depende mucho de los moats, las ventajas competitivas, los fosos defensivos que tiene la empresa, ya que son los encargados de proteger los ingresos y los márgenes de rentabilidad de la competencia, que por supuesto cuando detecta que hay una oportunidad de negocio seguramente va a aparecer. Entonces, esta es una definición general, como dije, no es la única que hay, pero es una definición bastante acertada de este tipo de empresas. Entonces, acá tenemos un gráfico, o en realidad un cuadro, sobre los 10 sectores que componen el mercado con sus industrias, y también les agregué las 10 empresas principales del índice mundial de acciones del MSCI. Así que acá no van a aparecer solamente acciones de Estados Unidos, van a aparecer también acciones de otros países del mundo. Voy a hacer un poco de zoom, más que nada porque si quieren ver el gráfico más en profundidad, más en detenimiento, para que puedan pausar el video, entonces puedan ver, aunque sea, cuáles son las industrias. Ustedes saben que los sectores, tenemos 10 sectores, cada uno de los sectores se divide en industrias, y dentro de cada industria hay empresas que por supuesto representan a cada industria, y el MSCI tiene índices particulares para cada uno de los sectores, no solo para el mundo entero, sino también para Estados Unidos, para Europa, para Asia también. Entonces acá lo que yo hice fue tomar las 10 acciones principales del índice mundial del MSCI para cada uno de los sectores en particular.
Entonces, estas son obviamente todas las empresas, son todas las industrias. Esto es más que nada por si alguien quiere pausar el video para poder ver puntualmente cuáles son las empresas más importantes de cada uno de los sectores. Bueno, lo primero que podemos decir es que, por supuesto, no hay sectores, o sea, decir que un sector es un sector de crecimiento y otro es un sector de valor es demasiado presuntuoso. O sea, hay sectores cuyas características promueven que sea más probable que en ese sector haya empresas de valor o haya empresas de crecimiento. Esto no quiere decir que si yo digo tal sector es un sector de valor, que todas las empresas de ese sector sean de valor, sino que dentro de ese sector es más probable que yo encuentre empresas con las características de las denominadas empresas de valor, y lo mismo con sectores que se consideran sectores de empresas en crecimiento. Entonces, los sectores que están a la izquierda son sectores considerados en crecimiento, son sectores cuyas empresas, la mayor cantidad de las empresas son consideradas empresas en crecimiento. O sea que si yo busco invertir en empresas en crecimiento, voy a tener una mayor probabilidad de encontrarlas en los sectores de la izquierda, aunque estos últimos dos sectores, el sector de consumo básico y el sector industrial, yo diría que son más bien sectores mixtos, que hay un poco y un poco. No podría calificarlos a los dos de sector de valor o sector en crecimiento, aunque sí puedo decir que el consumo básico es más tendiente al crecimiento y el sector industrial es más tendiente al valor, pero la verdad es que son sectores más mixtos. Obviamente, los sectores de la derecha son sectores considerados de valor, donde es mucho más probable que yo encuentre en estos sectores empresas consideradas como empresas de valor. Entonces, esta es la división principal de los sectores. Y también hay que decir que el MSCI también tiene, por ejemplo, un índice de empresas en crecimiento y empresas de valor. Por ejemplo, este es el índice del MSCI mundial de empresas en crecimiento. Fíjense que estas son las 10 principales empresas del índice mundial del MSCI de las empresas en crecimiento. Fíjense que la gran mayoría de ellas son empresas tecnológicas, de tecnología de la información. También tenemos empresas de consumo discrecional, sector de comunicaciones, y hay algunas de consumo básico, como puede ser acá Nestlé. Y también está el índice mundial de acciones de valor, donde vemos que las principales son, bueno, tenemos empresas del sector de salud. Como yo le decía, el sector de salud se suele considerar en crecimiento, pero acá el índice mundial del MSCI la puso en el sector de valor. Repito, habría que ver qué definición tiene el MSCI para considerar una empresa como empresa de valor, pero fíjense que tenemos sector financiero, tenemos sector de consumo discrecional, tenemos sector de consumo básico y tenemos también de comunicaciones. Pero fíjense que dentro de las comunicaciones están puestas principalmente empresas de medios audiovisuales. Si yo me voy a el cuadro, veo que en el sector de comunicaciones las principales acciones son Facebook y Google, que son las dos principales acciones del sector de comunicaciones. Hay algunas particularidades que a veces la verdad es que no se entiende, porque por ejemplo dentro del sector financiero está la industria de las finanzas del consumo, donde yo por ejemplo incluiría en esta industria a Visa y a Mastercard, pero aún así el MSCI, digamos, los que determinan los sectores, pusieron por ejemplo a Visa y a Mastercard en el sector de tecnologías de la información. Así que hay un poco de discrecionalidad acá también. O sea, no es que algunas empresas van a caer en una industria en particular, en un sector en particular, sino que podrían pertenecer tranquilamente a dos sectores, pero por una cuestión de metodología hay que incluirlas en algún sector, pero por supuesto muchas de ellas son bastante discutibles. Entonces, yo podría, por ejemplo, teniendo índices de empresas de valor y de empresas de crecimiento, podría hacer una relación entre un índice de empresas de valor y un índice de empresas de crecimiento para ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo y confirmar de esa manera cuál de estas dos metodologías de inversión están siendo favorecidas por el mercado.
En este caso no pude encontrar un gráfico del índice mundial de empresas de valor y empresas de crecimiento a lo largo de varias décadas, pero sí encontré dos ETFs de Vanguard, que tiene el ETF de acciones en crecimiento, las Growth y las Value, y lo que hice fue dividir el ETF de las Growth con el de las Value, de tal manera de que en este gráfico que vemos acá, si el gráfico es ascendente, quiere decir que el portafolio de empresas en crecimiento está obteniendo mayores rendimientos que el portafolio de empresas de valor, y si es descendente, como acá, en este periodo de tiempo, el portafolio de empresas de valor obtuvo un mayor rendimiento relativo al portafolio de empresas de crecimiento. Estuve chequeando un poco cuáles son las empresas que están incluidas en cada uno de los portafolios, y la verdad es que respetan bastante a los portafolios que di acá del MSCI, así que podemos decir que son bastante representativos. Y lo que vemos es que en el mercado alcista posterior a la burbuja de las .com, las empresas que lideraron este mercado alcista fueron las empresas de valor. Más concretamente, las empresas del sector financiero, energía y del sector industrial y el de materiales fueron las que mejor rendimiento relativo tuvieron durante el periodo 2003-2007. Eso no quiere decir, por supuesto, que las empresas de los sectores de la izquierda tuvieron malos rendimientos, sino que no tuvieron rendimientos tan buenos como los sectores de la derecha, que fueron sectores muy beneficiados, sobre todo porque la curva de tasas era muy positiva y eso benefició mucho al sector financiero, porque el petróleo llegó a estar arriba de $100 en 2007, eso favoreció mucho al sector de la energía. El oro, que acá está también la minería, de hecho está Barrick Gold entre las principales acciones, el oro fue la mejor inversión de la década de 2000 al 2010, así que las empresas de materiales también se vieron muy beneficiadas y las empresas industriales también, porque como China en 2001 entró a la Organización Mundial de Comercio, empezó a demandar una cantidad de bienes impresionante al resto del mundo y las empresas industriales se vieron netamente beneficiadas. Así que el mercado alcista del 2002 al 2007 fue liderado absolutamente por las empresas de valor, y eso cambió luego de la crisis financiera de 2008. A partir de ahí, fíjense que salvo por algunos momentos, o por ejemplo acá en 2012, fíjense que hubo un periodo bastante largo de liderazgo de empresas de valor, e incluso acá también en 2015 hasta 2017 también, pero podemos decir que salvo por estos periodos, el mercado alcista 2009-2020 fue liderado principalmente por las empresas en crecimiento, principalmente, por supuesto, las empresas de la parte izquierda, más que nada las tecnologías de la información, las de comunicaciones, el sector de la salud, que también anduvo bastante bien, y las de consumo discrecional. Pero, ¿qué pasó en 2020? Llegó el mercado bajista del COVID, nos recuperamos del mercado bajista del COVID y fíjense lo que pasó. El liderazgo de las empresas en crecimiento con respecto a las de valor se disparó, pero se disparó como nunca. O sea que hoy por hoy el mercado está favoreciendo a las empresas en crecimiento, o sea, las del lado izquierdo de este cuadro, como nunca lo ha hecho con respecto a las empresas del lado derecho de este cuadro. Pero tiene su lógica, porque si yo me hago la pregunta y digo, a ver, ¿cuáles fueron las empresas más perjudicadas por el COVID? Bueno, van a ser principalmente las de la parte derecha, el sector industrial, el sector de materiales, el sector de la energía, sobre todo, y el sector financiero también se vieron muy perjudicados. ¿Y cuáles fueron las empresas más beneficiadas por la crisis del COVID? Bueno, fueron principalmente las de la izquierda, las tecnologías de la información, las comunicaciones. Fíjense cuáles son las empresas representativas de cada uno y nos vamos a dar cuenta. Ni que hablar del sector del cuidado de la salud. El segmento del consumo discrecional, ahí ya es un poco más mixto, porque a pesar de que Amazon y Tesla fueron muy beneficiadas, no todas, por supuesto, no todas las empresas de consumo discrecional se vieron beneficiadas. De hecho, por ejemplo, McDonald's se vio muy perjudicada, Sony, Starbucks, por supuesto, se vieron muy perjudicados. O sea que consumo discrecional podríamos ponerlo un poco mixto, aunque Amazon, que es la principal del sector, se vio sumamente beneficiada. Entonces, si yo miro con un poco más de detenimiento, ahora ya mirando el índice del MSCI, el de Growth y Value, veo
que desde el 23 de marzo, que es cuando arranca este mercado alcista en el que todavía estamos, fueron las empresas de crecimiento las que más lideraron, pero que fíjense que incluso ya hubo durante este mercado alcista momentos donde las value lideraron con respecto a las empresas growth, a las empresas de crecimiento. Entonces, en este momento nos estamos enfrentando a la misma situación. O sea, son las empresas de valor las que están obteniendo mejores rendimientos que las acciones de crecimiento. O sea, las empresas de valor en este momento están obteniendo rendimientos relativos superiores a las empresas de crecimiento, lo cual no quiere decir que las empresas en crecimiento la estén pasando mal, sino que están subiendo relativamente menos. Entonces, ¿esto va a durar? ¿Cómo va a seguir esto? O sea, este mercado alcista, por supuesto, está plenamente vigente. O sea, yo no puedo negar la fortaleza de este mercado alcista. Tiene todo dado, tiene todas las características dadas para continuar, por supuesto, durante el resto de este año y 2021, pero por supuesto la pregunta es, bueno, ¿qué hago? O sea, si yo estoy posicionado mayormente en sectores de la izquierda y estoy viendo que sectores de la derecha están empezando a agarrar tracción, empezando a agarrar momentum, y me puedo sentir tentado a vender sectores de la izquierda para pasarme a sectores de la derecha, tengo que preguntarme si esto es algo temporal, como ya lo ha sido, como vemos acá, que ya ha sucedido a lo largo de este mercado alcista, o si en este caso me estoy enfrentando a algo permanente. Y bueno, mi argumento, esta es mi opinión personal, es que este liderazgo de las acciones value con respecto a las acciones de valor, de crecimiento, va a ser también temporal, está ligado a un sentimiento positivo por las vacunas, porque por supuesto si vuelve la vida a la normalidad, muchos de los sectores de la derecha van a ser beneficiados y se van a recuperar, pero va a ser una recuperación. Una vez que ya se recuperen, tenemos que seguir, por supuesto, invertidos a futuro, pensando en cómo va a ser la economía de 2021 y más adelante también. Entonces, ¿tiene margen para que el sector de valor no solo se recupere, sino que además tome el liderazgo y sean los sectores de la derecha los que vayan a liderar el mercado alcista y me conviene por lo tanto pasarme? En mi opinión no. ¿Por qué razón? Porque los sectores de la derecha, los sectores más de valor, son sectores que tienden a ser más dependientes del financiamiento bancario. O sea, son empresas lo que se llama capital intensivas. O sea, son empresas que necesitan bastante capital, ni que hablar, por supuesto, las energéticas, las de materiales, las industriales. Son empresas que necesitan financiamiento, sobre todo financiamiento bancario, porque son empresas muy intensivas en capital. Mientras que las de los sectores growth, los sectores en crecimiento de la izquierda, son empresas que en muchos casos son más intensivas en mano de obra, intensivas en conocimiento, pero no tanto intensivas en capital. Y lo cierto es que en este momento, por lo menos, el sector financiero no tiene demasiados incentivos para ofrecer de manera masiva crédito a todo tipo de cliente, incluso a aquellos que no sean lo suficientemente seguros. Y eso ocurre por la curva de rendimiento de los bonos. O sea, yo tengo acá la curva de rendimiento de los bonos, la celeste es la actual, y estas dos son las de años anteriores. Vemos que la curva no solo está muy baja, sino que además la diferencia entre la parte corta de la curva y la parte larga de la curva es de menos del 1%, que no es demasiado diferente a lo que ha pasado durante años anteriores, pero lo cierto es que esto desincentiva el crédito bancario. O sea, que la Fed, ¿por qué pasa esto? Porque la Fed está comprando bonos acá, en la parte más larga de la curva, porque necesita financiar al gobierno que está emitiendo deuda para poder ayudar a las empresas, ayudar a la gente que está desempleada, ayudar a la economía real, podríamos decirlo, y eso hace que baje el rendimiento de los bonos largos y que por lo tanto la curva se aplane, y eso tiene directa repercusión en los márgenes netos de intermediación bancaria. O sea, como deben saber, ¿de qué manera hace dinero un banco? Bueno, un banco toma dinero de sus clientes que depositan dinero en el banco a plazo fijo, como le decimos en Argentina, y prestan dinero
a clientes dando créditos a largo plazo, en general a 5, 10, 20, 30 años, en el caso, por ejemplo, de las hipotecas. Entonces, el margen que está en el medio entre el dinero que el banco le paga al depositante y le cobra al deudor es el margen neto de intermediación, y esa es la principal fuente de ingresos de los bancos. O sea, más o menos un 65% del ingreso de los bancos está ligado directamente a esto, al margen de intermediación que obtiene el banco por tomar dinero prestado y por prestar dinero a largo plazo. Fíjense lo que es en este momento. Este es el segundo trimestre de 2020. Está en mínimos de hace más de 10 años. O sea, fíjense cómo se mejoró el margen luego de la crisis y cómo fue bajando. Por eso es que justamente vemos que la crisis se recuperó, la recuperación económica luego de la crisis de 2008 fue tan lenta, porque los bancos no tenían tanto incentivo para prestar. Y eso fue la razón de que la economía se recuperara tan lentamente, porque lo cierto es que es verdad que la Fed emitió mucho dinero, emitió bastante base monetaria, pero ese dinero casi nunca salió a la calle. O sea, si yo miro, por ejemplo, en la línea celeste es el M2, la oferta de dinero, y la línea roja es la velocidad de circulación del dinero, lo que veo es que luego de la crisis del 2008 bajó la velocidad de circulación del dinero, o sea que la gente se quedaba con el dinero y el dinero no circulaba por la economía, y fíjense que ahora se desplomó. Entonces, esta emisión monetaria de la Fed no genera inflación porque el dinero no está saliendo de los bancos. O sea, el dinero no está circulando porque los bancos, con tan bajos márgenes de intermediación, no tienen incentivo para dar crédito a sus clientes. Y eso lo puedo ver, por ejemplo, con la hoja de balances de la Fed y la reserva de los bancos. Esto es muy técnico de explicar, no lo voy a poder explicar todo en este video, pero básicamente, ¿qué fue lo que hizo la Fed en 2009, en 2008-2009? Lo que hizo la Fed fue que vio que los bancos estaban muy poco capitalizados, y lo que hizo fue emitir, pero no emitió dólares, sino que emitió reservas bancarias y se las dio a los bancos para capitalizarlos. Repito, esto es muy técnico, pero básicamente si una persona tiene $100.000 y los deposita en un banco, por el sistema de encaje fraccionario, el banco, vamos a suponer que el encaje o la reserva es del 5%, de los $100.000 que la persona deposita, el banco retiene $5.000 y los 95.000 que sobran los presta a los clientes dando créditos, dando hipotecas. Entonces, el banco acaba de crear $95.000 de la nada por el sistema de reserva fraccionaria. Esto se llama creación secundaria de dinero y es la principal fuente de creación de dinero en una economía capitalista. O sea, no es el Banco Central el que crea la mayor cantidad de dinero, por lo menos en los países desarrollados. Son los bancos a través del sistema de reserva fraccionaria. Ahora, ¿qué es lo que me muestra este gráfico? Que la Fed fue dándole reservas a los bancos a cambio de bonos del tesoro, de bonos hipotecarios, de bonos basuras que tenían los bancos, y lo que esperaba la Fed era que con esas reservas extra, o sea, reservas excedentes, como dice acá, que tenían los bancos, que ellos salieran a prestar dinero y de esa manera la economía se recuperara más rápido. Pero, ¿qué es lo que me muestra este gráfico? Que a medida que la Fed le iba comprando bonos del tesoro, bonos basura, bonos hipotecarios a los bancos y le iba dando reservas bancarias para que los bancos pudieran de esa manera prestar dinero, los bancos no lo prestaron. El dinero quedó excedente, o sea, en reservas excesivas que tenían los bancos y nunca salió a la calle. Por eso es que durante los últimos 10, 11 años no hubo inflación, a pesar de que la oferta monetaria en Estados Unidos creció todo lo que vemos acá. Vemos que creció muchísimo, pero la velocidad del dinero bajó. ¿Por qué? Por esto, porque a medida que la Fed aumentaba su balance, que compraba más bonos del tesoro, más bonos hipotecarios a los bancos ese dinero lo recibían y no lo prestaban. ¿Y por qué no lo prestaban? Porque el margen de intermediación era demasiado bajo para
prestarle dinero a los clientes que sean más riesgosos. Entonces, el crédito no se recuperó lo suficientemente rápido y de esa manera aquellas empresas más de la derecha, o sea, las empresas de valor, las empresas que necesitaban más crédito bancario, la tuvieron más difícil para acceder a crédito bancario. Y las empresas que más se beneficiaron en la década anterior fueron las empresas más mano de obra intensiva, más ligadas al conocimiento, que no necesitaban tanto apalancamiento bancario, y fueron las que más dominaron el mercado alcista entre 2009 y 2020. En este caso está pasando exactamente lo mismo. En este caso, más que nunca, los bancos no tienen incentivo tanto a dar crédito porque el margen de intermediación que obtienen es muy bajo. Entonces, para obtener márgenes más altos, tendrían que prestarle dinero a personas más riesgosas, y dudo que quieran hacerlo, sobre todo en un contexto de incertidumbre. Por lo tanto, en este contexto, las empresas de crecimiento, las empresas de los sectores de la izquierda, son las que, en mi opinión, tienen más posibilidades de liderar el mercado alcista en el que nos encontramos, y que por supuesto tiene todas las probabilidades de continuar durante 2021. Así que mi sugerencia es, si vamos a armar un portafolio diversificado, tratemos de priorizar las empresas de los sectores de la izquierda. Por supuesto, si queremos invertir en alguna minera, en alguna petrolera, en alguna bancaria, hagámoslo, no hay ningún problema, pero hagámoslo más que nada como diversificación, que más del 50% de nuestro dinero esté invertido en sectores de la izquierda, que son los sectores que tienen más probabilidades de tener un gran rendimiento a lo largo de este mercado alcista, o mejor dicho, de tener un rendimiento relativamente superior a las empresas de los sectores de la izquierda, perdón, de la derecha, de los sectores value. Así que esa es principalmente mi recomendación. Así que afortunadamente tenemos muchos CDRs de todos los sectores, pero más de los sectores de la izquierda. Y aprovechando que durante las últimas semanas, sobre todo esta semana, el dólar en Argentina ha caído, quiero volver a hacer una aclaración de que el CDR se compra por la empresa, no se compra por el dólar. O sea, si yo compro CDR, yo los compro en pesos, y es probable que, a pesar de que las acciones en Estados Unidos han subido, si el dólar bajó demasiado, tal vez yo entro a mi cuenta comitente, veo mi evaluación en pesos y creo que tomé una mala decisión, creo que perdí dinero. Pero no es así. El rendimiento del CDR se mide en dólares, porque estoy comprado en una empresa estadounidense que cotiza en dólares. Así que por favor no nos sintamos mal si vemos que baja el dólar, baja nuestra tenencia de CDR valorizada en pesos, porque lo que está pasando es que baja el dólar. O sea, en dólares sigo teniendo el mismo rendimiento. Ahora bien, si hay una persona que es trader y que cree ser capaz de predecir el movimiento del dólar en Argentina, el movimiento de las acciones argentinas y el movimiento de las acciones estadounidenses, bueno, en primer lugar, creo que eso es demasiado pretencioso. En segundo lugar, yo le deseo mucha suerte, ojalá que le vaya bien. Y en tercer lugar, le digo que si logra hacerlo verdaderamente, si logra que eso le salga bien, bueno, mi sugerencia es que llame a JP Morgan, llame a Goldman Sachs para que lo contrate, o que directamente llame a la Fundación Nobel y pida que le den el Nobel de Economía, porque ni los principales expertos de Wall Street son capaces de predecir el movimiento de las acciones en varios países y el movimiento de las monedas en varios países. Es algo demasiado difícil de hacer. O sea que, por favor, no intentemos predecir si el dólar en Argentina va a subir o va a bajar, y que entonces me conviene vender los CDRs, pasarme a acciones argentinas porque se están recuperando, y después volver a pasarme a CDR cuando el dólar quede muy barato. Por favor, no hagamos eso, porque lo más probable es que nos equivoquemos, porque, repito, no se puede predecir el comportamiento del mercado a corto plazo, pero sí se puede estudiar estas empresas, estudiar estos sectores y saber cuáles van a ser las que tienen las mayores probabilidades de obtener los mejores rendimientos durante los próximos 12 a 24 meses. Así que intentemos hacer eso, que sí se puede hacer, y no tratar de adivinar qué va a pasar con el mercado la semana que viene. Bueno, esto con respecto a Estados Unidos. Vamos brevemente a Argentina, donde han pasado cosas bastante interesantes. Se sigue recuperando el Merval en dólares,
pero más que nada porque ha bajado el dólar, bajó bastante el dólar en Argentina. Así que, bueno, uno puede, por supuesto, si uno está comprado en CDRs, ve que baja el dólar, ve que suben las acciones, ve que suben los ADRs argentinos en Wall Street, uno puede sentirse tentado. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué fundamentos hay detrás de la baja del dólar? ¿Qué fundamentos hay detrás de la recuperación de las acciones argentinas? Si yo encuentro fundamentos duraderos, puede tener sentido que yo venda acciones de Estados Unidos y me pase a acciones argentinas. Yo todavía no los encuentro. Pero por supuesto, una persona que invierte en acciones argentinas hoy va a estar asumiendo un riesgo muy alto, y riesgo igual a recompensa. Si yo asumo un riesgo alto, puede ser que mi recompensa sea muy alta, como aquella persona que haya comprado ADRs argentinos durante este último mes y medio. Bueno, se ha visto bastante recompensado, pero asumió un riesgo muy fuerte. Porque, en mi opinión, hoy por hoy es muy difícil hacer una inversión en Argentina cuyo riesgo esté controlado, porque por más que yo conozca muy bien una empresa, vamos a suponer que invierto en Mirgor, invierto en Central Puerto, invierto en alguna empresa que yo conozca muy bien, lo cierto es que por más que yo conozca muy bien a la empresa, como en Argentina la política domina sobre la economía, estoy bastante en riesgo de lo que pueda pasar por el lado de la política. Y desgraciadamente las decisiones que se toman desde la política son muy difíciles de descontar de manera anticipada en los precios de las acciones, porque muchas veces se toman en grupos reducidos de personas y en periodos muy cortos de tiempo. O sea que no es que están mucho tiempo hablando de ello y después toman una decisión. En los países desarrollados sí. En los países desarrollados, cuando hay un cambio muy importante que puede repercutir en la economía, generalmente se debate durante varios meses, de tal manera que los mercados se pueden ir anticipando. En Argentina, como es un mercado emergente, como es un mercado con instituciones muy débiles y con una fuerte presencia de la política en la economía, desgraciadamente no pasa eso. Entonces, yo puedo conocer muy bien una empresa argentina, pero la política puede aparecer con alguna decisión que me perjudique y yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, si compro acciones argentinas en este momento, estoy a la buena voluntad de la política, porque eso va a ser lo que principalmente guíe los rendimientos de mis inversiones. Así que mi sugerencia, por supuesto, es Argentina por ahora solo de trading. Esperemos a que la política sea un poco más favorable y dé un poco más de previsibilidad de largo plazo. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.